Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico y la interpretación de las pruebas para el SARS-CoV-2. Entonces, el diagnóstico microbiológico del SARS-CoV-2 ha sido de gran importancia durante la pandemia, ya que el principal objetivo ha sido el de detectar precozmente los casos y prevenir la expansión de la misma, ¿no es cierto? Ya en las dos jornadas anteriores hemos visto muchos métodos de diagnóstico para virus. Simplemente para recordarles, el SARS-CoV-2 también existen métodos diagnósticos para la partícula del virus, el cultivo, para alguna parte del virus, por ejemplo, las pruebas rápidas de antígeno, o para su material genético, como son las pruebas de biología molecular, como el PCR en tiempo real. Y por otro lado, también se puede detectar la respuesta inmune del huésped infectado a través de la cuantificación de anticuerpos de tipo IgA, IgM e IgG. En nuestro medio, las que más se hacen son IgM e IgG, y no así la IgA, que aún hasta es de las mucosas y aún hasta ahora sigue siendo cuestionable su valor diagnóstico, pero sí hay kits para esta prueba. Entonces, este simplemente es un recuerdo. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco más a fondo de cuáles son los genes que se utilizan, por ejemplo, para la detección o para la realización del PCR en tiempo real. Hoy en día se utiliza la glicoproteína S, que es la espícula, el gen que codifica para esta proteína. Se utiliza el gen que codifica la proteína E. Se utiliza el gen que codifica para la proteína N, y también se utiliza, acá no está indicado, pero tenemos el ORF1, que es el Open Reading Frame, que ya les indiqué en la jornada anterior. De todas estas proteínas que les he mencionado, la proteína E es común a todos los coronavirus. Por lo tanto, cuando hacemos PCR en tiempo real para el gen E, es una prueba de screening. Recuerdo que al principio de la pandemia, los laboratorios que tuvieron que hacer los PCRs, tomar esa responsabilidad, utilizaban solo kits con proteína E para el gen E, y se realizaba una prueba de screening para el gen E, y todas aquellas muestras que daban positiva para el gen E, se realizaba otro PCR en tiempo real para un gen más específico, ¿sí? A medida que transcurrió la pandemia, ya las compañías se fueron sofisticando en el desarrollo de nuevos kits, y hoy en día tenemos PCRs en tiempo real múltiplex que pueden detectar a la vez 3 genes. Por ejemplo, los genes que más se están combinando últimamente, que se están detectando últimamente, son el gen N, el gen S y el ORF. Bueno, simplemente para mostrarles algo nuevo, en la anterior jornada hablamos de las pruebas rápidas por inmunocromatografía. Sin embargo, existe también en el mercado un sistema semiautomatizado que es una prueba de inmunocromatografía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso, este pequeño equipo, que es de la línea Quidel, detecta la fluorescencia cuando una muestra es positiva. Es como un CLIA, solo que es en una prueba rápida. Entonces, nosotros preparamos la muestra, que también es un hisopado nasofaríngeo, la procesamos, la colocamos en el pocillito, metemos el cassette dentro del equipo, y en 15 minutos este equipo nos dará el resultado, ya así como lo están viendo, negativo o positivo.
Simplemente para recordarles el PCR en tiempo real, que ayer hablamos bastante. Se toman las muestras nasofaringeas. Hoy en día ya ni siquiera se están tomando nasofaringeas, simplemente nasales, porque se ha visto que existe una carga viral alta. Después de se recolecta o se toma la muestra en un medio de transporte viral, que puede ser para que el virus se inactive o mantener el virus activo. El que más se utiliza acá en nuestro medio obviamente es para inactivar el virus, porque nosotros no hacemos cultivos virales. Y posteriormente se realiza la extracción del material genético. Yo les he dicho, existen tres, que se están utilizando en nuestro medio. Uno es la extracción del RNA por medio de columna. La otra es a través de perlas magnéticas, y la otra, que tienen algunas, creo que las cajas poseen un equipo automatizado de extracción. Una vez que tenemos el material genético, en este caso el RNA, lo que vamos a hacer es preparar el mix. Ayer ya les indiqué, ese mix va a tener el template, o sea, el RNA o el molde de RNA, va a tener la enzima, va a tener los nucleótidos y va a tener un mix o un buffer con un pH justo. ¿Para qué? Para que se produzca la reacción. Pero la reacción, a diferencia del LAMP, por ejemplo, que vimos ayer, se va a producir dentro del termociclador, en la cual se van a usar 3 temperaturas, primers específicos, de modo que esta técnica se ha vuelto y sigue siendo hasta ahora el gold estándar para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Entonces, estas son cómo es que se ven los resultados. Por ejemplo, esta es una muestra negativa, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve? Ya les dije, para analizar los resultados del PCR en tiempo real, yo lo que tengo que ver es la formación de curvas, ¿sí? Estas curvas tienen que ser perfectas, no puede haber una curva así con piquitos o una curva que tenga 2 jorobitas, no. Tienen que ser curvas perfectas. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo estoy usando un kit que detecta el gen, el ORF, el N y el S, y aparte de eso tiene un control interno que es el RNA-SAP. ¿Para qué me sirve el control interno? El control interno me sirve para verificar que todo mi proceso de extracción y de amplificación haya sido correcto. Por ejemplo, esta curva esta es la tercera muestra, la muestra 1, 2, 3. Este es el pocillo del gen ORF, este es el pocillo del gen N y este es el pocillo del gen S. Entonces, a cada una de estas yo le he puesto los primers específicos para el gen ORF, primer específico para el gen N, primer específico para el gen S. Pero también he tenido que agregarle un control interno que ya les digo es el RNA-SAP. Y el RNA-SAP obviamente he colocado a los 3 pocillos. Entonces, acá la máquina me da la opción de elegir diferentes colores para cada uno de mis detectores. Entonces, para el RNA-SAP, que es mi control interno, yo elegí el color amarillo. Esto es al azar, no significa el color de la fluorescencia ni nada por el estilo. Y entonces yo puedo ver que mi muestra 3 es negativa, porque solamente estoy viendo curvas o amplificación, eso se llama una curva de amplificación del gen de control interno, del gen RNA-SAP. ¿Qué pasa en esta? Si es que ustedes pueden ver, acá están las 3 curvas de control, pero acá casi al final de la amplificación, bueno, no les he explicado. Esta es la cantidad relativa de copias. Es relativa porque este es un PCR en tiempo real cualitativo, en el cual solamente voy a poder decir si hay o no hay el genoma del SARS-CoV en esa muestra, ¿sí? Por eso simplemente es relativa.
Y acá están los ciclos. Los ciclos son muy importantes. Yo les he estado hablando muchas veces del CT. El CT es el threshold del ciclo. Entonces, acá yo veo a partir de qué ciclo esta muestra está empezando a amplificar. Los controles internos van a amplificar muy temprano porque hay mucha cantidad de ese control en esa muestra. Entonces van a amplificar a partir del ciclo 16, del ciclo 18, etc. Lo importante es ver mis genes específicos para SARS-CoV-2 a partir de qué ciclo amplifican. Por ejemplo, esta es la muestra 2. Ustedes pueden ver aquí para el gen N es azul, para el S es azul, para el N es verde, no sé si logran distinguir, para el ORF es amarillo, el rojo. Entonces, acá ustedes pueden ver que hay, esta es una línea roja, que significa que el gen N está amplificando, y acá tengo una línea verde que significa que el gen N está amplificando. Lo que pasa es que esta muestra seguramente tiene una carga viral muy baja y por lo tanto el CT, el ciclo de amplificación de esta muestra va a ser alto, va a ser 34 o 35. La máquina también nos permite, tiene un programa en el cual yo puedo ver en qué ciclo o en qué CT empezó la amplificación, ¿sí? ¿Qué pasa con esta muestra? Esta es la muestra número 2, 4, 6. Esta es la muestra número 6. Igual acá está la amplificación de las 3 líneas amarillas que corresponden a nuestro gen de control de calidad interno. Y acá ustedes sí pueden distinguir claramente las curvas de amplificación de cada uno de los genes específicos para el SARS-CoV-2. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la roja, que es para el ORF, tiene un CT de 22, esta tiene un CT más o menos de 23, y esta, para el gen S, la línea verde, la curva verde, va a tener un CT más o menos de 25. Entonces, esta muestra es positiva, y esta muestra también es positiva. La única diferencia es que en esta muestra la cantidad viral, es decir, la cantidad de virus o la cantidad de genoma viral extraído es baja. A diferencia de esta muestra en donde la cantidad de genoma viral, de RNA viral extraído es bastante alta. Entonces ahora me gustaría presentarles algunos trabajos importantes que se han estado llevando a cabo. Esta es una publicación de abril del 2020, en el cual estos investigadores lo que querían saber era cuánto virus hay en las muestras clínicas. ¿Por qué querían saber? Porque si ustedes recuerdan, al principio en los laboratorios nadie quería manipular ninguna muestra porque había un total desconocimiento si es que me podía infectar al manipular suero, si había un total desconocimiento de este tipo de aspectos que sí son importantes. Entonces, ¿qué fue lo que hallaron estos investigadores? Lo que hicieron fue ver o ensayar o realizar PCRs en tiempo real en muestras de vías aéreas superiores y vías respiratorias inferiores. Es decir, acá es un hisopado nasofaringeo, de garganta, faringeo, y acá tenemos esputo. Entonces, ¿qué vieron? Por ejemplo, en el paciente 1, ustedes pueden ver, la línea azul corresponde a la carga viral en esputo. Entonces, ustedes pueden ver que en el esputo yo puedo detectar carga viral a partir del día 4, 5, 6 y en el día octavo ya no observo carga viral. ¿Qué pasa con las muestras nasofaríngeas? Con la muestra nasofaringea yo empiezo a detectar carga viral a partir del día 4, 5, pero al 9º día ya no voy a observar, ya no voy a tener amplificación en la muestra de este paciente. ¿Qué pasa pero con la muestra de este paciente 2? Entonces, si ustedes ven,
En la muestra de esputo puedo detectar carga viral de manera intermitente hasta el 12º día. Y en garganta yo puedo detectar solamente hasta el 9º día. Y lo que llama la atención, por ejemplo, es que el PCR hace picos y arriba y abajo, ¿no es cierto? Los picos. Entonces, ¿qué significa eso? Y que es muy importante para la gente que está en el laboratorio. Muchas veces una se puede hacer un PCR en este periodo y le va a salir positivo, pero si yo me hago un PCR en este periodo, existe una gran probabilidad de que me salga negativo, ¿sí? Esa es la variabilidad que existe de un individuo a otro y de una muestra a otra. Bueno, cuando se resume el resultado de estos experimentos, se ve que definitivamente la cantidad viral en muestras de vías respiratorias superiores es significativamente, porque digo, todo lo que tiene una rayita es significativo, lo que no tiene rayita no es significativo. Entonces, para interpretar esta gráfica, significa que las muestras o la carga viral de muestras de vías respiratorias inferiores, como es el esputo, permanecen por mucho más tiempo, miren acá hasta el día 14, 15, que las muestras de vías aéreas, de vías respiratorias superiores, faringe, nasofaringe, nasal, etc. Este es otro trabajo muy interesante, que lo que hace es ver las cinéticas de la carga viral en pacientes sintomáticos y en pacientes asintomáticos, ¿no es cierto? Solamente vean estos dos gráficos. El gráfico A es los pacientes sintomáticos y el gráfico B es los pacientes asintomáticos. Entonces, ¿qué es lo que veo? Aquí son 3 pacientes, acá son 2, 4, 5, 10 pacientes. Entonces, en los pacientes sintomáticos, ustedes pueden ver que el día 0 es el día de inicio de síntomas, ¿no es cierto? Está el eje de las X, es el día después de inicio de los síntomas, y acá está el famoso CT value que les indiqué. Entonces, ustedes pueden ver que en el paciente 1, por ejemplo, el CT, el valor de CT es aproximadamente de 30, acá será 33, y luego el día 4 sube y será 34, ¿sí? Entonces, es un CT relativamente alto. ¿Por qué? Los CTs que son altos significa que la carga viral es baja. Los CTs que son bajos significa que la carga viral es alta, ¿sí? Entonces, miren en el paciente B y en el paciente C, los CTs son entre 15, 10, ¿no es cierto? El día 3 o el día 2 después de iniciados los síntomas. Lo que es importante es que vean que a medida que pasan los días, la carga viral va a ir disminuyendo, ¿sí? Estas muestras son vías respiratorias, hisopados nasofaringes. Entonces ya el día 2, esta es la línea de corte. Entonces ustedes pueden ver que a partir del día 10º probablemente ya no se detecta de manera significativa virus en esas muestras de pacientes sintomáticos. Esto es lo general, no son estudios, hay excepciones. ¿Qué pasa en los pacientes asintomáticos? Ustedes pueden ver que en los pacientes asintomáticos los CTs no son tan altos como en los pacientes sintomáticos. Miren, los más altos llegan a 24, 26, etcétera, pero la mayoría tiene CTs altos porque tienen una carga viral baja, y en la mayor parte de las oportunidades en pacientes asintomáticos la carga viral es intermitente o es muy difícil de detectar. ¿Qué pasa si es que yo mido ¿Qué pasa si es que yo mido la carga viral en las diferentes muestras? Entonces pueden ver todo lo que es rojito, es muestras positivas para SARS-CoV. Esta es la línea de los pacientes, paciente 1, 3, 5, ¿sí?
Estos autores ensayaron la carga viral en diferentes muestras clínicas, por ejemplo, en hisopados nasales, en heces, en orina, en hisopado faríngeo, en esputo, en sangre. Entonces, si esta gráfica nos lo hubiera mostrado al principio de la pandemia, hubiésemos estado un poco más tranquilas, las que trabajamos en laboratorio, con sangre, con orina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, solamente un paciente del total de pacientes mostró ser positivo para SARS-CoV-2 en orina. Lo mismo acá, en sangre total se mostraron solo dos pacientes fueron positivos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en otras muestras? Por ejemplo, en heces la carga viral es alta, independientemente de los días después de la infección. Las muestras nasales tienen una carga viral alta, ¿sí? Especialmente al principio o el periodo agudo de la infección. Lo mismo las muestras faríngeas. El esputo es más o menos constante, ¿sí? Esto no quiero que lo tomen como que no hay virus en orina o en sangre, no. Este es un estudio y demostraron que existe menor cantidad de carga viral en estas muestras clínicas. Pero sí, lo que hay que tener cuidado es que estas muestras pueden generar aerosoles que si son positivas el riesgo de contagio sí es evidente. Bueno, ya hablando de la respuesta inmune del huésped, ya hemos visto la detección de anticuerpos, las pruebas rápidas. En mi experiencia, las pruebas rápidas es un método de screening, en ningún caso debería ser un método confirmatorio. Pienso que su uso es muy cuestionable en pacientes asintomáticos, especialmente porque he tenido la oportunidad de probar como 6 tipos de pruebas rápidas y hay demasiado problema con la IgM. ¿Por qué con la IgM? Porque hay ya algunos reportes que dicen que puede haber reacción cruzada con gente que se ha vacunado o reacción cruzada con otros coronavirus. Todavía no hay nada específico. Entonces, las pruebas rápidas de anticuerpos se las tiene, a mi parecer, se las tiene que tomar con pinzas. Aparte de eso, que sí son específicas, la mayoría tiene una buena especificidad del 95% al 99%, pero su sensibilidad es cuestionable, ¿sí? El fabricante dice 87 o 90 o 95, pero cuando nosotros hacemos la prueba rápida, luego le hacemos un ELISA o un CLIA, los resultados son diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se las van a interpretar. Bueno, otro método que es, yo pienso que es el más sensible, el más específico, y que sí es confirmatorio si yo no puedo hacer un PCR o porque el periodo ya ha pasado para la detección del virus, es el CLIA. El CLIA es una técnica que ayer ya la hemos hablado, que ya ha demostrado ser bastante sensible en la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero, aunque nosotros tengamos todas las técnicas y las tengamos muy bien estandarizadas y hagamos controles de calidad internos, no sé si todavía hay externos para el SARS-CoV-2, han habido, espero que en la audiencia haya gente de casos, ¿no es cierto? Pero me dio el PCR negativo, me dio la IgM negativa y mi IgG ya estaba en las nubes, o un montón de discordancias entre un test y otro test. En abril del 2020, esta publicación de Nature, que es la revista de mayor prestigio, publicó que existen diferentes respuestas de anticuerpos contra la infección del SARS-CoV-2. Entonces, acá ustedes pueden ver este cuadrito de acá arriba, el A, es un resumen de los tipos de seroconversión que se puede ver en los pacientes infectados con SARS-CoV-2. Por ejemplo, ellos encontraron que 10 pacientes habían empezado a producir o se había detectado IgG antes que IgM. ¿Cómo es posible? Nos han enseñado que primero la IgM y luego la IgG. No, en SARS-CoV-2 no es así.
Después encontraron que de 9 pacientes la seroconversión se produjo de manera simultánea, es decir, estos pacientes empezaron a producir IgMs e IgGs al mismo tiempo. Y bueno, encontraron en 7 pacientes, encontraron que la IgM se producía antes que la IgG. Entonces vamos a ver estas pequeñas gráficas de manera rápida. Esta es la clásica, ¿verdad? O sea, esto es lo que nos han enseñado en inmunología, lo que está en los libros, que la IgM se convierte antes que la IgG. Y aquí está, la línea roja es la IgG, la línea azul es la IgM, y este es el título de anticuerpos, ¿no? O sea, ustedes tienen, al tratar de interpretar esta gráfica, por ahí me dicen, no, pero si en el día 5 está igual, no. Se tienen que fijar el título de anticuerpos, ¿sí? Acá es 2 para la IgG y pues seguramente 0,9, perdón, 2 para la IgM y 0,9 para la IgG. Esa es la manera en que se interpretan estos cuadros. Luego tenemos, y esto es muy importante que ustedes siempre se acuerden, es la seroconversión simultánea. Es decir, ustedes le hacen a un paciente el IgG, IgM y sale igual. Entonces viene el médico y les dice, ¿y ahora? Entonces le dicen al doctor, le explican que existe este fenómeno y que deberíamos hacerle otra dosificación de anticuerpos a ese paciente en 7 o 14 días para ver más o menos si el paciente sigue en un periodo agudo y está entrando en una fase crónica, etcétera. Y esta es la IgG antes que la IgM. Ustedes pueden ver en este paciente, ¿sí? El valor de IgG es 2,5 y la IgM es más o menos 0,5. Entonces, esto es muy importante para la gente que trabaja en laboratorio y para los médicos y para todo el personal de salud, para que cuando emitan resultados o nos lleguen resultados, tengan presente que hay toda esta gama de seroconversión en diferentes pacientes. Entonces, ¿qué concluyeron los autores de este trabajo? Ellos concluyeron que cuando se hace un estudio serológico de COVID-19 no se debe tener en cuenta la distinción entre IgG e IgM, ya que ambas indican antecedentes de infección y que la IgG puede ser sincrónica o incluso anterior a la IgM, o también puede elevarse poco después de esta. Tener un resultado positivo en la serología, junto con una PCR negativa o con un diagnóstico clínico previo de COVID-19, en los que ha desaparecido los síntomas, indica infección pasada. Este concepto es muy importante porque seguimos teniendo problemas, ¿no? Con personal de salud, para las bajas, para saber si vuelven, se quedan, ¿no es cierto? Entonces, de eso vamos a hablar al final de la charla. Estas gráficas son un estudio que yo estoy realizando con algunas muestras de pacientes a los que sí estoy haciéndoles un seguimiento. Entonces, sí, también he podido observar los 3 patrones de cero conversión, ¿cierto? Este es el clásico, IgM alta, IgM baja. Acá tenemos esta también es la misma, y esta es la IgG más alta que la IgM. Bueno, seguramente ya son familiares a estos gráficos que son de la OPS. Sin embargo, es importante en una charla de SARS-CoV-2 recordarlos. En caso de sintomáticos, es decir, que se aconseja la detección molecular, ya sea en muestras nasofaringeas, orofaringeas o en muestras del tracto respiratorio. En cualquier paciente sintomático se debe proceder de esa manera. ¿Qué pasa si es que ese paciente ha llegado muy tarde al servicio? Entonces, igual debo tratar de hacerle un PCR, pero ya debo pensar en la posibilidad de realizarle una detección serológica, es decir, anticuerpos IgM o IgG.
¿Qué pasa en un asintomático? En un asintomático, según la OPS, la PCR, los métodos moleculares no deberían utilizarse y debería irme directamente por lo que es serología. ¿Por qué? Porque yo no sé desde cuándo esta persona es asintomática, no sé, no tengo ningún punto de referencia en el cual yo podría decir pasó este tiempo. Tal vez sí hay asintomáticos en los cuales tenemos el caso de contactos positivos. Entonces, cuando una persona es asintomática pero dice que ha tenido un contacto positivo, pues directamente se la aísla. Lo mismo en estas gráficas de la OPS, de las recomendaciones, la detección molecular es cuestionable, especialmente en laboratorios como los nuestros, ¿no? Donde implementar estas pruebas ha sido bastante cara y bastante sufrida, creo yo. Pero sí, una vez que la persona esté en cuarentena o en aislamiento, que es generalmente de 14 días, sí se aconseja hacerle una dosificación de anticuerpos. Entonces, este simplemente es un cuadrito que me va a resumir qué test yo tengo que hacer a ese paciente cuando llega al servicio, considerando todos los aspectos que ya les he hablado. La fecha de inicio de síntomas, si es un paciente sintomático, qué fecha tuvo el contacto positivo en caso de que se trate de una persona que viajó a algún lugar con muchos casos de COVID o que no cumplió las medidas de bioseguridad, etcétera. Entonces, o personal de salud, ¿no es cierto? Hay mucha controversia en el personal de salud. No sabemos cuándo nos infectamos, somos asintomáticos, algunos sí tuvieron síntomas. Entonces, en un momento de la pandemia se les hizo PCR a todo el personal de salud. Era terrible, ¿no es cierto? El personal de salud quería que se hagan 2, 3 veces PCR y eso no entra dentro de los criterios, ¿no es cierto? Como les he indicado. Bueno, pero desde la infección o inicio de los síntomas hasta las 3 semanas, sí, yo puedo hacer PCR. Después, cuando inician los síntomas, hasta las 3 semanas puedo hacer un test de antígeno. A las 2 semanas puedo hacerle IgMs y a partir de las 2 semanas para adelante le puedo hacer IgG. Esto es el ideal. Sin embargo, hay problemas, ¿verdad? Les he mostrado en varios estudios. PCR funciona hasta las 2 semanas. El test de antígeno, por ejemplo, hay unas recomendaciones de la OMS, del CDC, en el que dicen que el test de antígeno es se tiene que usar en pacientes sintomáticos, se tiene que usar en pacientes que tengan fiebre. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene fiebre, la replicación viral es muy activa, entonces yo voy a tener una gran posibilidad de detectar el antígeno. Otro problema del antígeno, de la detección de antígeno, es que cuando, por ejemplo, en este periodo en el que nos encontramos en Cochabamba, la carga viral es muy baja, o sea, las muestras que se procesan no tienen CTs tan bajos, de 20, de 15, no, la mayoría de los CTs están 30, 28, entonces eso significa una carga viral baja, por lo tanto una replicación más lenta y la probabilidad de detectar antígeno es menor, y yo puedo hacer un antígeno, me sale negativo y puede ser un falso negativo, ¿no? Entonces, toda esa información que ustedes requieren para realizar el test correcto, la interpretación correcta, está en la ficha epidemiológica. Y si no, se las escriben, y si no entienden, tienen que ir y preguntarle a quien le tomó la muestra, al que mandó el test, etcétera, ¿sí? Porque es mejor ir y preguntar que estar emitiendo un resultado que puede ser un falso negativo. Imagínense que
una persona venga y le demos un falso negativo en PCR, esa persona, no sé, se cuidará, no se cuidará, no sabemos. Entonces es mejor ir y preguntar para poder interpretar los resultados que tengamos. Bueno, este es el último flujograma de la OMS, es de septiembre del 2020, no ha sido actualizado, revisé. Entonces, cuando es para pacientes con sospecha clínica, es decir, sintomáticos. Entonces, si es que los pacientes tienen síntomas de COVID, lo que se le hace es una prueba de ácidos nucleicos. ¿Por qué aquí ya le han puesto ácidos nucleicos? Porque ya hay varios tipos de pruebas moleculares y ya no es solamente el PCR en tiempo real. Entonces, si sale positivo es un caso confirmado. Si sale negativo y continúa la sospecha de COVID, le tengo que repetir, tengo que volver a tomarle una muestra a ese paciente, tengo que volver a realizar un test molecular, un PCR en tiempo real o alguna plataforma de la que vamos a hablar en un ratito. Si sale negativo, y no me convence el resultado y el médico viene y me dice es positivo, lo que puedo es irme hacia la detección de anticuerpos. Y en la detección de anticuerpos, yo lo que tengo que hacer es tomar dos muestras, ¿sí? Una en un punto cero y otra después de 7 o 14 días. ¿Por qué? Para que yo sepa más o menos en qué periodo está ese paciente, ¿sí? Si es positivo es un caso confirmado, si es negativo no es un caso de SARS-CoV. ¿Sí? Entonces tendré que buscar otras opciones. Esto es lo ideal, pero sin embargo en nuestro país, para hacer caso confirmado de SARS-CoV-2, tiene que ser PCR. No, las pruebas de anticuerpos sí están autorizadas, pero no son el gold estándar para diagnosticar a un paciente. Eso es lo que leí la última vez. Bueno, esos son algunos flujogramas de sintomático que ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que hago en un asintomático? Hacer PCR es realmente cuestionable, especialmente si no hay muchas pruebas de PCR. Si no lo detecto, realmente vamos a volver a tomarle un PCR. No, lo que tenemos que hacer es utilizar un método más accesible, que es una prueba rápida con todos sus inconvenientes, y luego confirmar con un método más sensible que en su defecto podría ser un ELISA o un CLIA. ¿Qué pasa con un contacto positivo? Contacto positivo, de hecho, que se ha ido a cuarentena, se debería evaluar si es un paciente sintomático, si es un paciente asintomático, se debería ver cuándo esa persona probablemente tuvo el contacto. Eso es lo ideal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto casos de familias en las cuales uno se infectó y a toda la familia se le hizo el PCR, sintomáticos, no sintomáticos, y salieron 3 positivos, 3 negativos, se les volvió a repetir a los negativos nuevamente el PCR, volvieron a salir negativos, se les hizo anticuerpos y salió negativo. Entonces realmente hay mucho para estudiar, para saber cuáles son las dinámicas de transmisión de este virus, qué factores afectan. Hasta ahora es lo que sabemos, ¿no? Enfermedades de base, estrés, etcétera. Entonces, en un contacto positivo, si no es detectado, le volveré a hacer. Si es que me vuelve a salir negativo, que es lo más probable, por lo que les he demostrado, la carga viral es baja. Haré pues detección de anticuerpos. Si no hago detección, si a la primera vez que hago detección de anticuerpos me sale negativo, esperaré un periodo de 7, 14 o 21 días y repetiré la detección. Si es que realmente quiero confirmar que ese paciente es COVID, quiero saber si ese paciente es negativo o positivo para COVID-19.
Bueno, entonces, estos son los casos que me ha tocado ver. Por ejemplo, en el caso 1, era una paciente a la cual personal de salud, a ella se le detectó PCR, era positiva con una carga, con un CT de 35, se le hizo la prueba de anticuerpos, IgG, IgM, en 3 oportunidades, 14, 21 y 30, y dio negativo. Entonces, ¿qué es lo que esta paciente pensaba? Que nos habíamos equivocado en el PCR, ¿sí? Que, ¿cómo? Si soy positiva he tenido que generar anticuerpos en algún momento, pero era seroconversión negativa. Entonces, hay varios reportes en los que dice que la carga viral baja en pacientes asintomáticos no genera seroconversión, y una de las explicaciones es el llamado fenómeno de colonización. Entonces, y esto está pasando mucho en personal de salud, o ha pasado, y también estamos haciendo un pequeño trabajo al respecto, en el cual ha habido personal de salud PCR positivo, y cuando se le ha hecho un seguimiento para la seroconversión de anticuerpos, ha dado negativa. ¿Por qué se produce la colonización? Porque ese personal está expuesto a cargas virales muy altas. Imagínense en los hospitales durante la pandemia, durante el pico, todo ese personal estaba constantemente expuesto, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las explicaciones. ¿Qué es lo que pasa? El caso 2 era un paciente PCR negativo, ¿sí? Y el PCR sí se lo había tomado dentro del límite de tiempo establecido. Entonces, ¿pero qué pasó? Tenía una seroconversión positiva. Entonces, ¿qué decía aquí el médico o el paciente? Se ha equivocado en el PCR, ¿sí? Entonces le creían a la seroconversión, no al PCR. Sin embargo, estos resultados también ya hay artículos que están explicando estos fenómenos, y una de las explicaciones es que la carga viral ha podido ser baja, ¿sí?, en ese paciente, y por eso me salió un PCR negativo. Hay 3 artículos de Corea, uno de Corea, otro creo que de China misma, en la que señalan que hay muchos pacientes, hay cargas virales transitorias, como les he mostrado. O sea, que un día es positivo y el otro día es negativo y el otro día es positivo. Entonces, ha podido pasar eso también en este paciente. Lastimosamente, nosotros no tenemos los recursos, ¿no es cierto?, para hacerle un PCR a una persona cada día. Entonces, otra explicación es esa. Puede pasar que también el paciente no nos haya dado los datos correctos, entonces el periodo de detección haya pasado, y últimamente se está manejando mucho el término de interferencia o inhibición de la PCR. Esa es una condición ya del paciente y de la misma muestra, en la cual ya hay casos que se ha visto que hay pacientes que tienen toda una seroconversión positiva, que tienen una placa de tomográfica positiva para COVID-19, que son sintomáticos, todos los marcadores bioquímicos, ferritina, dímero D, procalcitonina, están elevados, pero su PCR es negativa y se está tomando en el periodo correcto. Entonces, ahí todavía no se sabe qué es lo que interfiere o qué puede estar interfiriendo en que el PCR pueda, el material genético en esa muestra en específico pueda ser detectada. Tenemos un tercer caso. Por ejemplo, y esto es lo que pasa mucho también, ha pasado en el personal de salud y en casos especiales,
donde el PCR es positivo por periodos muy largos de tiempo, ¿sí? Seroconversión positiva. Entonces, ¿qué pasa? En el primer PCR, yo he trabajado con dos casos, uno en el cual era una persona que no tenía ningún tipo de patología de base, no era inmunocomprometido, etcétera, y que fue PCR positivo sintomático. Y el paciente se hizo control 1, que era, ustedes recuerdan, al principio, se hacía el día 7, control 2 se hacía el día 14, y si salía negativo se lo liberaba al paciente, se podía ir. Pero en el caso de este paciente, ha sido positivo, su PCR ha sido por 2 meses. Entonces, en esa época de pandemia era un dilema, ¿no es cierto? Para los epidemiólogos, para el infectólogo, ¿qué hacer? Lo dejo salir porque ya ha pasado mucho tiempo, va a seguir aislado, en cuarentena, cuando el PCR se va a negativizar. Y el segundo caso que me tocó presenciar es actual, es un paciente VIH positivo, en el cual una paciente joven, que ha tenido 3 meses PCR positivo. Entonces, es un dilema para los médicos, ¿no es cierto? Para nuestros hospitales, está ocupando una cama, está bien, pero su PCR sigue positivo. O sea, ¿qué hacemos? Entonces, ya hay bibliografía, artículos que reportan que el PCR puede ser positivo en algunos pacientes por periodos muy largos, y no se trata de virus biológicamente activos, es decir, que se están replicando, simplemente son restos de material genético que en el PCR van a seguir dando positivo. Otro artículo señala que después de iniciados los síntomas, hasta la 3ª semana, esa persona tiene la capacidad de contagiar. O sea, esos virus en vías respiratorias altas se mantienen activos, pero ya a partir de la 2ª o 3ª semana, la actividad de estos virus va disminuyendo, y ustedes han visto que en vías respiratorias altas ya no hay, la cantidad viral es muy baja, y están en las vías respiratorias bajas. Entonces, esa es otra explicación. Y ¿qué es la otra explicación? Es que definitivamente esta persona también podría ser infecciosa, pero lastimosamente en nuestro medio la única manera de saber si esa persona que tiene 3 meses de PCR positivo, si puede seguir contagiando, es hacerle un cultivo. Ya les he explicado cómo hacen los cultivos, entonces es imposible aquí en esos pacientes saber si va a seguir infectando o no. Entonces los médicos optan porque el PCR se negativice. Hay un caso, no sé, leí en el periódico, hay una niña que tiene 7 meses y sigue su PCR positivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? El médico o todo el equipo médico, incluido el bioquímico, el laboratorio, tiene que discutir ese caso, porque la enfermedad no solamente se diagnostica por PCR, pero hay otros parámetros que me van a indicar si ese paciente está en franca recuperación, cómo está su tomografía, cómo está su dinero D, cómo está su proteína C reactiva, ¿no es cierto? Cómo están esos anticuerpos. Entonces, no solamente, en mi forma de ver, no solamente es un criterio el que debería decidir si saco o no a ese paciente en estos casos especiales, ¿sí? Deberían ser varios criterios, porque hay pacientes así, que están con PCRs más de 1 mes o 2 meses. Y también para darle tranquilidad al paciente y su familia, ¿no es cierto? Imagínense el PCR positivo, qué estrés para la familia, no quisiera estar en su lugar.
Bueno, otra cosita más que quisiera decirles del PCR es que en los 2 últimos meses están apareciendo muchas publicaciones. ¿Recuerdan que yo les he mostrado una gráfica en la que le dije, esta muestra yo la he corrido y lo que pasa es que la cantidad viral era muy baja, la cantidad de virus, ¿sí? Entonces hay muchos reportes que están diciendo, que dicen que hay mucha reacción inespecífica, especialmente a partir del ciclo 36 en varias muestras. Entonces, la gente que hace biología molecular, la gente que interpreta resultados de biología molecular, también tiene que tener en cuenta estos aspectos. Se están viendo maneras de optimizar estas reacciones inespecíficas, que no salgan más. Entonces, por ejemplo, estos autores lo que hacen es añadirle suero fetal bovino a la muestra y eso hace que estas reacciones inespecíficas desaparezcan. Otra tendencia para no tener estas reacciones no inespecíficas es disminuir los ciclos. La mayoría de los kits interpretan hasta el ciclo 40 es positivo, más del 41, a partir del 41 es negativo. Hay otros kits que interpretan, si se ve una onda perfectamente formada, una S perfecta, miren como esta, es positiva. Entonces ni siquiera esos kits te dan CT, simplemente te dicen que te tienes que fijar en que la amplificación sea buena. Pero se está viendo que hay mucho problema con estas muestras, con estas reacciones inespecíficas. Es por eso que si están en biología molecular y les sale este tipo de resultados, tienen que retestear la muestra, tienen que volver a extraer el RNA de esa muestra, tienen que concentrar ese RNA, en este caso le pueden añadir el suero fetal bovino. Sí, hay varias estrategias que se están utilizando. ¿Para qué? Para tratar de reducir el falso positivo, porque estas reacciones inespecíficas, ¿qué es lo que ocasionan al final? Falsos positivos, que es todo un drama, ¿no es cierto? Una hora que la gente ya se ha acostumbrado y nadie quiere apedrear a nadie, es un trauma, es bastante complicado. Bueno, eso es en cuanto al PCR en tiempo real, que es el gold estándar para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Sin embargo, ya hay nuevos métodos que ya han sido aprobados por la FDA, la OMS ya les ha dado las llamadas autorizaciones de emergencia, ¿sí? Eso es, alguien me preguntó en la primera charla cómo funciona el GeneXpert. El GeneXpert es un nested o semi-nested PCR, o sea, es un PCR anidado. ¿Qué significa? En el PCR en tiempo real, yo lo que hago es, tengo una secuencia, mi RNA, y tengo un par de primers. Si hay coincidencia entre el primer y la secuencia que yo estoy buscando, bueno, se producirá la amplificación y yo detectaré la fluorescencia, ¿no es cierto? En el nested PCR, lo que se hace es, se vuelve más específica la técnica y se la vuelve más sensible. ¿Por qué? Porque primero hago este PCR y voy a tener un producto, ¿sí? Y sobre ese producto va a pasar a ser mi región, va a pasar a ser mi RNA incógnito, ¿sí? Y sobre ese RNA producto de esta amplificación, yo voy a aplicar un par de primers, otro par de primers que van a ser más específicos que estos primeros. Entonces, esta es la tecnología que utiliza el GeneXpert, ¿sí? Que es, hay para COVID, aquí en nuestro país funciona muy bien para tuberculosis, para HIV. No he tenido la oportunidad de trabajar con estas plataformas. Sin embargo, solamente para que sepan, esta es la muestra, se la tiene que preparar, inactivar. Después tiene una especie de cartucho en el cual yo voy a transferir el material que quiero analizar y luego voy a introducirla en el equipo.
¿Qué va a pasar en el equipo? Primero la muestra va a ser filtrada y va a ser lavada. Después vamos a lisar esa muestra, ¿para qué? Para liberar los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? En este caso este es un ejemplo de TB para liberar el DNA. Y luego estas moléculas de DNA se van a mezclar con los reactivos de PCR, ¿sí? Solamente que estos reactivos de PCR en este caso están liofilizados y tienen un buffer que se mezcla y se vuelve líquido y al final se va a producir la reacción igual que el PCR en tiempo real, pero en este caso va a ser un PCR anidado. Acá está un semi-nested, PCR en tiempo real, y al final nosotros vamos a ver una reacción de amplificación para las muestras positivas o sin amplificación para las muestras negativas. Ese es el principio del GeneXpert. Es igual para el COVID, para el TB, para tuberculosis, para HIV. Otra plataforma que es bastante interesante y con la que sí tengo oportunidad de trabajar es el FilmArray. El FilmArray, a diferencia del GeneXpert, son paneles. Por ejemplo, existen paneles para SARS-CoV, pero no solamente detecta el SARS-CoV-2, sino que detecta 19 virus más. Detecta influenza, virus sincitial respiratorio, la influenza A, la B, rinovirus, paramyxovirus, etc. Entonces, ¿en qué consiste esta plataforma? Esta plataforma tiene una especie de cartucho, ¿sí? Y antes de ser introducido dentro de la máquina, sí tenemos que preparar este cartucho. Entonces, este es el cartucho. Aquí imagínense, es como un abaco. Bueno, no sé, yo creo que hay bastante gente joven en la audiencia, no creo que conozcan los abacos. Bueno, pero tiene como una especie de tubitos y yo inserto en esta especie de dispositivo que es solamente un soporte para este cartucho. En este tubito rojo yo lo que tengo es voy a introducir mi muestra y en este tubito azul yo voy a hidratar cada uno de estos mis pequeños tubos. Entonces primero acá hidrato y luego coloco la muestra y esto funciona como una especie de jeringas. Una vez que yo he hidratado, he inyectado y he colocado la muestra, lo que tengo que hacer es inyectar. Hay una especie de orificios, entonces se inyecta esto, el buffer de hidratación y hidrata a todos los tubitos. Se inyecta la muestra y la muestra va a ir a algunos de estos tubitos, ¿sí? Es bastante simple, es amigable. Después se coloca, aquí está, es así como se ve estos cartuchos. Entonces no se olviden de cómo se ve, porque en el siguiente slide les voy a decir qué pasa en cada uno de estos lugares. Entonces luego colocamos a la máquina y corremos, ¿sí? Por ejemplo, el panel respiratorio que incluye el SARS-CoV-2 tarda aproximadamente 75 minutos, ¿sí?, en dar un resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este FilmArray? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Estos son los tubitos que les decía. Entonces, acá yo ya he inyectado mi muestra, ya que ya he inyectado para hidratar. Entonces, en este compartimiento lo que pasa es que las células se rompen. En este primer compartimiento de acá, lo que pasa es que una vez que yo roto estas células, ¿qué pasa?
voy a liberar el ácido nucleico, en este caso el de los virus. Luego voy a hacer se procede a purificar este ácido nucleico, y acá el film array, esta tecnología, también es un PCR, es un PCR anidado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se produce el primer PCR, ¿sí? Y acá, en este panel, se produce el segundo PCR. Pero en este segundo PCR, ¿qué es lo que pasa? En el primer PCR existe una amplificación múltiple. Es decir, acá los RNAs van a ser mezclados con los reactivos de PCR, al igual que en el GeneXpert, pero va a haber varias hibridizaciones, ¿sí? Puede ser que esa muestra tenga influenza, tenga el SARS-CoV, etc. ¿Sí? Luego se diluye 100 veces, y en cada uno de estos orificios va a haber una amplificación única, ¿sí? Que va a ser ya específica para el patógeno o para los patógenos que se detectan en este cartucho. No se olviden que estamos hablando de paneles, no solamente va a detectar un virus. En el caso del panel respiratorio detecta 20 virus, incluido el de SARS-CoV-2. Entonces, ese es el principio del film array, otra nueva tecnología, nueva plataforma. Si me preguntan cuáles son las ventajas y desventajas, tanto GeneXpert como el film array ahorran tiempo. El GeneXpert solamente corre 4 muestras y no hace paneles. El film array hace paneles, pero corre solo una muestra. Entonces, cada una tiene sus ventajas, sus desventajas. Pienso que ambas son plataformas muy útiles. Ojalá que se bajen los precios porque son caras. Bueno, los GeneXpert son de programa, ¿no? Pero si se quieren implementar en muchos centros de salud, estas plataformas tienen que bajar el precio porque la gente no creo que esté dispuesta a pagar tanta plata, es bastante cara. No es una plataforma accesible. Otra tecnología que se ha desarrollado no es nueva, pero se ha desarrollado, que son los nanobiosensores. En algún momento han oído de la nanotecnología, me imagino. Los nanobiosensores ya han utilizado desarrollar test diagnósticos para diferentes patologías. Por ejemplo, acá tenemos para la hepatitis A, para la hepatitis B, para la hepatitis C, para el HIV, para el ébola, para la influenza, para herpes, para el HPV, ¿sí? Y lo importante es que ustedes sepan que esta tecnología utiliza plataformas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, acá utiliza nanomoléculas de plata. Acá utiliza un nanoplato de sulfidrilo de cobre, ¿sí? Entonces, son diferentes nanoplataformas. ¿Sí? Entonces, es una tecnología mucho más compleja, pero cuando les explique parece simple porque tampoco he tenido la oportunidad de trabajar con esta tecnología. ¿Qué es un biosensor? Eso es importante saber. Un biosensor es un bioreceptor que va a traducir una señal. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de una ELISA, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros formamos un antígeno, un complejo antígeno-anticuerpo, y luego usamos un segundo anticuerpo marcado, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuál es la diferencia con esta tecnología? Lo mismo, acá vamos a utilizar estos nanobiosensores, pero estos nanobiosensores tienen dos partes. Una parte que es biológica y una parte que es que es la parte inerte. Entonces, la parte biológica es la que se va a unir al antígeno o al anticuerpo que yo esté buscando en una especie de plataforma, y una vez que se haya producido esa unión antígeno-anticuerpo, esto genera una señal, ¿sí? En el ELISA, esa señal yo la tenía que detectar utilizando un segundo cuerpo marcado con una enzima, pero aquí estas nanoplataformas lo que hacen es, esta señal directamente la traducen en un impulso. Entonces, cuando yo veo los resultados, los veo como impulsos, ¿sí? Esto parece las curvas de los electrocardiogramas, ¿verdad? Entonces, eso es porque simplemente en esta tecnología se traduce la señal. No se necesita una enzima, no se necesita un fluoróforo, ¿sí? Simplemente, o una sustancia quimioluminiscente, no. Simplemente se produce una señal y esta nanoplataforma lo que hace es traducirla en un impulso. Entonces, esta tecnología ya se ha desarrollado para el coronavirus. Sé que tienen algún tipo de autorización, pero no sé qué países o en qué países están utilizando ya para diagnóstico o si sigue en desarrollo. Bueno, y para concluir, esta es otra tecnología que es la CRISPR-Cas12, que es estas son enzimas que lo que hacen, esta Cas es una enzima que lo que hace es cortar partes específicas del genoma. Entonces sirven para terapias, se usan o en la investigación se las ha desarrollado ya sea para crear vacunas, por ejemplo, o algún tipo de terapias, y ahora se las está usando para desarrollar métodos de diagnóstico. ¿Cómo funcionan? Acá yo tengo el genoma y lo que hace esta Cas es ir y cortar partes específicas del gen que yo quiero detectar del SARS-CoV-2. Y luego hago un PCR parecido al LAMP, solo que no voy a ver fluorescencia, sino que voy desde la manera de observar el resultado es una inmunocromatografía. Acá ustedes pueden ver las tiras. Esta es una tecnología nueva, sé que sigue en proceso de desarrollo, pero ¿qué es lo importante? Es que es bastante simple, ¿cierto? Es un PCR, si ustedes se dan cuenta, que puede ser realizado o yo puedo observar como una prueba rápida. Bueno, eso es todo respecto a los métodos de diagnóstico, y ha sido realmente yo he querido presentarles nuevas tecnologías para que, si bien no se están realizando en nuestro país, es bueno que sepamos que existen, ¿no? Y que sepamos cómo funciona. Por último, quisiera hablar un poco, porque algunas personas me han preguntado cómo se hace para que los trabajadores en salud retornen a sus fuentes de trabajo, si siguen dando PCRs positivos, si siguen con IgMs altas, si las IgMs no bajan y los médicos quieren que sea PCR negativo, quieren que la IgM baje, quieren que la IgG esté más alta. Entonces, tampoco lo sé, porque yo creo que es un tema bastante controversial, ¿no? Ya depende de las políticas de cada institución o del ministerio, no sé.
Pero lo que sí sé es que el 10 de agosto del 2020 el CDC ha emitido algunos criterios para que los trabajadores en salud puedan retornar a sus fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque ha habido un gran porcentaje de trabajadores en salud que se han infectado, han tenido que tomar sus bajas y no regresan. Y el servicio, y hay no es shortage, y hay menor cantidad de personal de salud, ¿no es cierto? Entonces ese es un problema para el servicio, para la población, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa y lo que yo he visto en varios países, no solamente en el nuestro? Es que las decisiones sobre el retorno de los trabajadores de salud infectados con SARS-CoV-2 se tienen que hacer en un contexto de las circunstancias locales. Y en general tiene que ser una estrategia basada en los síntomas, ¿sí? Y no así en una estrategia basada en el diagnóstico laboratorial. Dice, una estrategia basada en el diagnóstico laboratorial no es recomendada, porque en la mayoría de los casos, en todos los estudios que se han hecho, los profesionales en salud continúan presentando RNA detectable por el RNA del SARS-CoV-2, pero ya no son infecciosos. Entonces, eso es lo que el CDC de Estados Unidos está recomendando. Bueno, estos somos nosotros. Cuando vino el SARS-CoV, ¿no es cierto? Nos cogió a todos en pañales. Ahora no sé dónde estamos, por acá, pero nos falta muchísimo para llegar acá, ¿no? Eso es todo y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy para aclarar sus dudas. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, y le brindamos el espacio a todos sus colegas para que puedan hacer sus respectivas preguntas. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Un favorcito. Una pregunta que tengo es, ¿qué diagnóstico se utiliza y qué equipamiento para realizar las variantes genéticas del SARS-CoV-2 para hacer un mapa genético de estas variantes? ¿Sabe algo del tema, doctora? En realidad, para ver variantes genéticas, lo que se utiliza son los métodos de secuenciación, ya sea una secuenciación manual, que son equipos en los cuales tú vas a tener que alinear una secuencia con otra, con una base de datos que hay en PubMed, o sea, donde ya está publicado el genoma del SARS-CoV-2. Entonces, si por ejemplo tú quieres hacer para Bolivia, vas a tener que extraer el RNA de las muestras que consideres y vas a tener que hacer una secuenciación. Una vez que obtengas esa secuenciación, lo que vas a hacer es agarrar esa secuencia e ir y compararla a esa secuencia madre que ya ha sido publicada, y ahí vas a encontrar las variantes, o sea, y ahí vas a encontrar, ¿no? SARS-CoV, Cochabamba, cercado 02, porque va a diferir en algunas regiones de esa porción del genoma. O si no, la otra estrategia es la secuenciación automatizada. Esa es mucho más fácil. Tú vas a poner tu RNA y ya la máquina directamente te va a decir dónde existe una variación, si es que hay. Buenas noches, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Hemos sabido que al principio se hacía la toma de muestras orofaringia y nasofaringia de ambas cosas, ¿no? Pero con el paso de la pandemia he visto, ¿no?, que se han tomado muestras solo nasofaringias y de una sola fosa. En su experiencia, ¿qué recomendaría en cuanto a la toma de muestra?
Sí, en realidad al principio de la pandemia la OMS recomendaba las nasofaringeas, 2 hisopos, ¿no es cierto? Había que tomarle una fosa nasal y otra de faringe. El tema es que en nuestro país, por ejemplo, se ha visto que hay mucha contaminación en el tema de las muestras faríngeas, ¿sí? Si tú no haces una buena toma, esa muestra va a ser muy contaminada, ese RNA va a tener muchas cosas y no vas a tener una amplificación, o sea, un PCR correcto, bueno, va a haber demasiada interferencia. Entonces, pero hoy en día, a medida que ha pasado, ya la misma OMS lo que está recomendando son las muestras nasales, porque como ya se ha estudiado este virus, se ha visto que la carga viral en muestra nasal es mucho más alta que inclusive en muestra faríngea. Y lo que se hace, por ejemplo, donde yo trabajo, tomamos de ambas fosas nasales un solo hisopo. O sea, tomamos la fosa nasal derecha primero y luego introducimos ese hisopo al medio de transporte, mezclamos y luego sacamos y tomamos la otra muestra, cuidando siempre de evitar cualquier contaminación. Pero científicamente las muestras nasales tienen mayor virus que otras muestras. Una consulta más, doctora. Sí. En cuanto al procesamiento de muestras de esputo, he visto en su exposición que hay, ¿no?, también una buena carga viral, ¿no?, que es el de carga viral de muestras de esputo. ¿Hay que hacer algún procedimiento previo a las muestras de esputo o antes de la extracción? Eso depende de la calidad del esputo, ¿no es cierto? Y tiene que ser esputo. O sea, los criterios tienen que ser los similares a lo que es el esputo para una baciloscopía. Sí, no puedes aceptar saliva porque no te va a dar nada, porque ahí ni siquiera hay muchas células, ¿no? Lo que más hay, sí, son células, pero en menor cantidad. Y luego, muestras sanguinolentas, por ejemplo, no funcionan bien, porque pues, interfieren de alguna manera en el PCR, y lo que hacemos acá es tomamos una pequeña porción del esputo y tratamos de diluirla un poco en solución fisiológica, y luego procedemos a la solución fisiológica si es que no tenemos el medio de transporte. Pero si tienes el medio de transporte, tomas una cantidad de esputo, mezclas con una cantidad igual de medio de transporte, haces en vortex, la mezclas bastante bien y luego la procesas como si fuera la muestra de hisopado nasal o nasofaríngeo. Y igual para los aspirados traqueales, ¿no? A veces hay pacientes que ya están muy intubados, están intubados, entonces es imposible tomarle una muestra de vías respiratorias superiores. Entonces el médico viene y nos da el aspirado traqueal y se procede de la misma manera. Tomamos unos 100 o 150 microlitros del medio de transporte viral y homogeneizamos con el aspirado y luego procedemos como si fuera una muestra de vías respiratorias superiores altas. Muchas gracias. No, de nada. Buenas noches, doctora. Yo quisiera hacer una pregunta. He tenido un caso donde trabajo de un personal de salud que me ha dado PCR positivo a un inicio y la prueba rápida me marcó solamente IgM. Haciendo un control al segundo y al tercer mes, se mantiene solamente IgM, pero no hay seroconversión a la IgG. Y haciendo un control en un cuarto mes, la IgM desaparece totalmente. No sé si habría habido algún estudio de este caso en particular. Sí, primero, ¿qué método se usó para hacer la dosificación de anticuerpos? ¿Prueba rápida, ELISA, CLIA? Nosotros solamente teníamos a disposición la prueba rápida nomás y el PCR
para mandar a un laboratorio de referencia donde nos salió que era positivo un inicio de la infección. Ya. Bueno, si el PCR es positivo y solamente han hecho IgM con prueba rápida, es bastante cuestionable el resultado. Porque en mi experiencia la IgM en la prueba rápida no es muy sensible, ¿sí? Ahora, si ya desapareció la IgM y no hubo seroconversión a IgG, pienso que tal vez se trataba de algún tipo de reacción cruzada y por eso las IgM se empezaron a bajar, o el PCR habría que ver cuánto de carga viral o cuánto de CT tenía ese paciente para realmente saber, ¿era asintomático? La paciente en un inicio tenía leves síntomas, pero también puedo contribuir de que en su estado domiciliario se ha encontrado, su pareja resultó ser también PCR positivo, IgM positivo, IgG positivo. Ya. Entonces, sí hay un caso descrito de ese tipo y la explicación es que como la carga viral es muy baja, entonces el estímulo que se produce sobre el sistema inmune no es muy fuerte. Entonces, la seroconversión se da de una manera muy lenta. Entonces, posiblemente este paciente era leve, como tú has dicho, o un PCR, tal vez tenía un CT poco elevado, y lo que ha pasado es que como no tenía mucha carga viral y no había una constante replicación del virus, el sistema inmune no ha sido estimulado lo suficiente, entonces solamente ha producido IgMs y los linfocitos encargados de producir la seroconversión, el switch de IgM a IgG no ha alcanzado. Entonces, tal vez ha pasado eso y sí hay casos reportados así, no para el SARS-CoV-2, pero sí para el MERS. Es lo que te podría decir. Ok, gracias, doctora. Otra consultita más. En las muestras de toma de muestra de nasofaringe para PCR, la doble muestra de las dos fosas nasales, como últimamente lo estamos realizando, a veces nos salen de una fosa nasal con bastante moco, se podría decir así, y eso influiría bastante en el procesamiento del PCR para dar un negativo, ¿podría ser? Sí, cuando toman las muestras es recomendable que le hagan como una limpieza exterior, no sé, del borde, tratarle de sacar los mocos al paciente para que cuando entre el hisopo entre de una manera libre, ¿no es cierto? Porque si tienen mocos ahí a la entrada, nosotros lo que hacemos es arrastrar el moco hacia adentro y luego sacamos el moco más. Entonces lo aconsejable es limpiar un poco a ese paciente. Sé que a veces es complicado, pero se debería hacer. Y otra recomendación más es tratar de no hacer sangrar, porque se ha visto que las muestras muy sanguinolentas pueden inhibir la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, tampoco es aconsejable meter el hisopo con mucha fuerza y sacar muestras muy sanguinolentas, ¿no? Por ejemplo, en las pruebas de antígeno, definitivamente las muestras sanguinolentas inhiben la detección del antígeno. Entonces, es mejor sacar una muestra sin mocos y tratando de que sea lo más limpia posible en el sentido de que no haya sangre. Ok, doctora, muchísimas gracias. No, de nada. ¿Puedo hacer una consulta más? Claro. He leído algo de que se piensa, ¿no?, que como algunos no desarrollan anticuerpos, quizás se desarrolle una inmunidad celular. ¿Hay forma de evaluar eso? ¿Cómo se podría hacer? En realidad debería hacer el test de anticuerpos neutralizantes
para ver si realmente ese paciente que supuestamente no tiene anticuerpos tipo IgM o IgG ha producido estos anticuerpos de tipo neutralizante. Entonces, ese es un test que se debería hacer, pero por lo menos no tengo conocimiento que se esté haciendo acá. Muchas gracias. No, de nada. Bien, estimada doctora, parece que ya no tenemos alguna otra consulta por parte de sus colegas. Creo que vamos a dar espacio para cerrar la sesión de hoy, si fuera tan gentil de darnos sus palabras de despedida. Bueno, simplemente agradecerle a usted, licenciado, por organizar el curso, por darme la oportunidad de transmitir